Esta es la clase número 7 del curso El agua potable, un enfoque biomédico. La clase se titula Remediación y biorremediación de aguas con fluoruro y arsénico. A modo de introducción, la remediación ambiental es el proceso por el cual se remueven contaminantes del suelo, del agua subterránea y del aire de un determinado lugar para proteger la salud humana y del ambiente. Está regulada por diferentes agencias internacionales, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, entre otras, y en nuestro país por leyes nacionales y agencias ambientales provinciales. En relación a la biorremediación ambiental, es el proceso que utiliza la biotecnología. O sea, puede utilizar microorganismos, plantas, hongos y sus productos o enzimas derivadas de distintos organismos para remover contaminantes de un determinado lugar para proteger la salud humana y del ambiente. En general, es más económica y genera menos residuos secundarios que la remediación. Hay dos tipos de remediación, pero en este caso nos vamos a centrar en la remediación y la biorremediación de aguas de consumo humano. El otro tipo es la remediación o biorremediación de aguas residuales. La parte económica es determinante para la selección de la tecnología de remediación de los distintos contaminantes. En poblaciones de estándar de vida alto o medio, que tienen fácil acceso a diferentes métodos o fuentes de agua sin contaminantes, como por ejemplo el agua envasada o aguas minerales o en los grandes centros urbanos, es más fácil que puedan adquirir aguas con menos contaminantes, a diferencia de las localidades aisladas, alejadas de los centros urbanos y con pocos medios económicos. El acceso a un agua con poco contaminante es más difícil. Las desventajas de las técnicas de remediación es que requieren un monitoreo y un mantenimiento constante, que se hace mucho más difícil y complicado en localidades aisladas. Hay un gran número de factores sociales y políticos que van a jugar roles decisivos en la implementación de distintas tecnologías de remediación o biorremediación de aguas de consumo humano. Para la Organización Mundial de la Salud, hay 10 sustancias químicas que van a constituir una preocupación en la salud pública. Podemos observar en esta diapositiva las 10 sustancias y vamos a hacer hincapié en esta clase en dos de esas sustancias que son el fluoruro y el arsénico. En relación al fluoruro, la Organización Mundial de la Salud ha puesto un límite en el agua de bebida que es de 1,5 partes por millón de fluoruro. Esto se ha realizado porque, luego de varios estudios, se ha evidenciado que al consumir aguas con concentraciones mayores que la recomendada, se puede originar en la población una entidad clínica denominada fluorosis. Esa fluorosis puede evidenciarse de forma dental, denominada fluorosis dental, en el cual se puede observar moteado dental o pérdida de piezas dentarias. Como también puede observarse en casos más graves la fluorosis esquelética, en la cual se observa deformidades óseas. En ambas manifestaciones se han observado afecciones endocrinas y resistencia a la insulina. El fluoruro es muy abundante en la corteza terrestre, formando parte de rocas y sales. Ingresa al organismo con el agua de bebida o como recurso terapéutico, aunque su mayor ingesta siempre va a ser en el agua de bebida por su habitual concentración
en la corteza terrestre, por lo tanto en las aguas. En Argentina hemos realizado un trabajo en el CUEN en donde encontramos que el 28% de las aguas de consumo de la provincia de Santa Fe superan el límite impuesto por la OMS. Otros trabajos indican, por ejemplo, que al sudeste de La Pampa el 97% de las muestras analizadas superan ese límite, mientras que hay otro trabajo que muestra que en la región central oeste de Chaco también se encontró que el 9% de las muestras superan el límite. En otros países como China, Tanzania, Irán e Irak también hay gran cantidad de poblaciones que consumen agua con flúor que tiene mayor cantidad que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. En relación al arsénico, es un metaloide que se encuentra también habitualmente en la naturaleza en dos estados de oxidación más comúnmente, el estado +3 y +5, por lo cual eliminar el arsénico del agua es mucho más complejo y va a ser dependiente del pH. La concentración de arsénico en el agua puede variar desde concentraciones menores a 10 partes por billón en aguas superficiales, por ejemplo, hasta 400 partes por billón en ríos y lagos contaminados de forma natural o industrial. La Organización Mundial de la Salud ha impuesto un límite de 10 partes por billón en el agua de bebida de consumo humano, dado que ha evidenciado que si se consume concentraciones mayores, se puede evidenciar una entidad que es el hidroarsenicismo crónico regional endémico, o ACRE, que se manifiesta por hiperkeratosis palmar y plantar, alteraciones cardíacas, vasculares y neurológicas y alteraciones endocrinas en aquella población que consume de forma crónica cantidades mayores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud de arsénico. Por estas razones es que la remediación de aguas con fluoruro es tan importante a la vez que la remediación de aguas con arsénico. En relación a la remediación de aguas con fluoruro, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva, hay gran cantidad de formas de remediar el agua y lo que vamos a hacer es resumir alguna de ellas. Las más habituales y las que más se utilizan son aquellas que se utiliza la precipitación con calcio, la precipitación más coagulación con hierro, con aluminio activado, alumbre disuelto y calcio, el intercambio iónico, el proceso de ósmosis inversa, la electrodiálisis y también es muy habitual la técnica Nalgonda. También hay otros materiales que se utilizan más relacionados, por ejemplo, a la biorremediación. Los métodos de coagulación son efectivos, pero no se llega a desfluoridar hasta concentraciones deseadas. Los procesos con membranas son caros de instalar y las membranas se desgastan y se saturan. Generan un contaminante adicional aparte, que es la membrana, y aparte también es el agua residual que se genera, que contiene altas concentraciones de los iones que va a eliminar del agua que se va a consumir. Los electroquímicos son más caros y son difíciles de operar, y la técnica Nalgonda es una de las más utilizadas en países en desarrollo, que comprende la adición de alumbre, cal e hipoclorito de calcio al agua y tiene como una desventaja la adición de aluminio al agua en valores que superan los permitidos por la Organización Mundial de la Salud, por lo cual al utilizar esta técnica debe dosarse y controlarse de forma constante el aluminio en el agua. En el CUEM hemos desarrollado una técnica de remediación de aguas con fluoruro,
una técnica de biorremediación en la cual utilizamos la cáscara de huevo. La cáscara de huevo es un residuo que se genera en nuestra población, por lo cual es una forma de reciclaje aparte de remediación de agua. La composición de la cáscara de huevo es mayoritariamente carbonato de calcio, el cual, una vez incinerado, se convierte en óxido de calcio, que al adicionarse a aguas con alta concentración de fluoruro, lo que ocurre es que se forma fluoruro de calcio que precipita, eliminando el fluoruro del agua. La capacidad de defluoridación que va a tener esta técnica es de 0,58 miligramos de flúor por gramo de medio, lo cual hace que sea una técnica que pueda aplicarse de forma hogareña más fácil, reciclando el residuo y generando aguas con concentraciones de flúor más bajas, pero va a tener una desventaja de aplicación a nivel industrial, dado que se tiene que recolectar el residuo, incinerar grandes cantidades y, por lo tanto, defluoridar grandes volúmenes de agua. Una técnica muy habitual y la que más se utiliza en nuestro país es el método de ósmosis inversa, que ya hemos visto en otras clases de este curso, que consta de membrana, que lo que hacen es el agua pasa a través de membranas generando una eliminación de los iones disueltos. No es únicamente utilizada para la eliminación del fluoruro, sino para la eliminación de gran parte de todos los iones que contiene el agua. Podemos observar en esta gráfica realizada en el CUEM, con muestras de agua que tenemos en nuestra base de datos, una gráfica de la concentración de fluoruro en función del tipo de agua. Es una gráfica de cajas y bigotes donde las líneas de punto con sus extremos indican el rango, el menor valor hasta el mayor valor. Los puntos externos son puntos que caen fuera del rango, ¿sí?, denominados outliers o extremos, mientras que la caja indica en su extremo inferior el percentilo 25, en su extremo superior el percentilo 75 y la línea media dentro de la caja es la mediana, indicando el 50% de las muestras. Como podemos observar, a medida que aumenta la forma de remediación o potabilización del agua, va a disminuir la concentración de flúor, observando que en aguas que fueron tratadas por ósmosis inversa, la concentración de flúor es significativamente menor a aquellas que son de red, con potabilización básica, digamos, de red, o aquellas que son de pozo sin ninguna potabilización. El uso de filtros también es una práctica habitual en nuestro país y existen diferentes marcas disponibles en el mercado. Se conectan a una canilla y permiten la obtención de agua filtrada o se colocan directamente en el dispenser de agua filtrándola. Lo que hemos observado al analizar 10 muestras de agua en nuestra base de datos es que no remedian el fluoruro del agua, dado que, como vemos, los valores de fluoruro sin filtro y los valores de fluoruro con filtro no son diferentes significativamente. En relación a la remediación de aguas con arsénico, podemos observar que hay gran parte de esos métodos que son muy similares a los que se utilizan para remediar el agua con fluoruro. El primer paso y la diferencia que hay es que se debe oxidar el arsénico de arsénico 3 a arsénico 5. Recordemos que el arsénico tiene distintos estados de oxidación, a diferencia del fluoruro, por lo cual su remediación es un poco más compleja y requiere este paso previo.
Los métodos generales más utilizados para la remediación de aguas con arsénico son la oxidación, precipitación y precipitación formando flóculos coagulados, el tratamiento con carbonato de calcio, la absorción en distintos medios, las resinas de intercambio iónico y las tecnologías de membrana. Esos serían los más usados en general. La oxidación puede usarse, en la oxidación se puede usar cloro gaseoso, hipoclorito, permanganato, ozono, óxido de manganeso, peróxido de hidrógeno, luz ultravioleta, etc., entre otros. El método de piedra caliza en agua y ácido carbónico forman carbonato de calcio que va a absorber el arsénico y luego realizar la coagulación del mismo. Este método tiene como desventaja que genera aguas con pH alto y que es necesario altas cantidades de coagulante para poder disminuir el arsénico. Los métodos de precipitación usan sulfuro, calcio o hierro, entre otros, y la solubilidad va a depender lógicamente del pH, entre otras variables, por lo cual son métodos también difíciles de utilizar. Generan un precipitado con alta concentración de arsénico. Las resinas de intercambio iónico, el arsénico se intercambia con otros iones de la resina y en general esas resinas van a ser de matriz polimérica. La absorción con alúmina activada, el intercambio iónico, la nanofiltración y electrodiálisis inversa son empleados a menor escala, o sea, cuando la cantidad de agua es mucho menor a la requerida por una gran población. El proceso de ósmosis inversa es uno de los más utilizados, como ya mencioné, en relación también al fluoruro, y como podemos observar en esta gráfica, que vemos la concentración de arsénico en función de los distintos tipos de agua o fuentes de agua, vemos que aquellas aguas que son provenientes de proceso de ósmosis inversa van a tener una concentración de arsénico significativamente menor a aquellas que fueron potabilizadas, siendo de red, o aquellas que fueron directamente tomadas de un pozo de agua. El uso de filtros, como ya mencioné, es muy habitual en nuestro país y cuando realizamos el mismo análisis que hicimos para el fluoruro, evidenciamos que tampoco remedian el arsénico del agua. De 10 muestras analizadas, vemos que la concentración de arsénico sin filtro no difiere significativamente de la concentración de arsénico cuando se utiliza el filtro. Hay un método que fue realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, que se denomina ARCIS-UNR, que realiza una remediación conjunta de aguas con arsénico y fluoruro. Para ello se realiza una prefiltración, una coagulación y floculación seguido de una doble etapa de filtración. En las aguas generadas, lógicamente, se va a eliminar el flúor y el arsénico, pero generan un precipitado con alta concentración del mismo que luego debe ser tratado. Esta técnica, este proceso, es muy usado en distintas localidades de la provincia de Santa Fe y algunas del resto del país. Puede disminuir el valor de arsénico a valores cercanos a 10 partes por billón, pero por la gran demanda de agua de una población, se opta por mezclarla con agua sin remediar, dado que no llega a satisfacer la demanda. 2 muestras medidas de agua de días diferentes de una población en la cual se utiliza este proceso
evidenciaron que al haberla mezclado con agua sin remediar, se obtienen concentraciones en relación al arsénico que superan los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud y en relación al fluoruro están muy cerca del límite. O sea que al mezclar el agua obtenida con agua sin remediar, no se llega a satisfacer las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación al arsénico menos. Muchas gracias por su atención. Recuerde resolver las preguntas adjuntas de esta clase.